Hola, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante como lo es la circulación termolina y la formación de masas de agua. Bienvenidos al curso de Oceanografía General, les habla la profesora Fabiola López Monroy. Trataremos sobre lo que es la circulación termolina, el concepto, la importancia, qué es lo que ocurre, cómo se inicia y las masas de agua que son que es un tema también que está estrechamente relacionado con la circulación termolina. La circulación termoalina, como su nombre lo indica, es una circulación debida a cambios en la temperatura o en la salinidad. En cualquiera de los dos casos, esto produce cambios también en la densidad. Entonces, la circulación termoalina se define como un tipo de circulación oceánica que es inducida por gradientes de densidad. Inicia como resultado del hundimiento y elevación de masas de agua. Tiene su origen en las altas latitudes del Atlántico Norte y en el Pacífico Sur, especialmente en el Mar de Weddell y el Mar de Ross. La circulación termolina se origina precisamente en las regiones polares durante el invierno, en paralelo a otro proceso que es el de la formación de las masas de agua. Y ocurre, bien sea por un intenso enfriamiento, solamente aire frío, que incide sobre la superficie del agua, o por incremento en la salinidad. Y aquí hay que mencionar algo bien interesante, y es que en el momento en el cual se está formando el hielo durante ese proceso de cristalización, las moléculas de agua expulsan las sales y esas sales quedan entonces en el agua, se produce una salinización de esa capa de agua al incrementar la salinidad. Esta salinidad entonces aumenta la densidad y se produce ese movimiento vertical. También puede existir una combinación de los dos casos, o un intenso enfriamiento o un incremento en la salinidad. Lo cierto es que en cualquiera de los casos existe un aumento de la densidad. Al incrementar la densidad, entonces la capa de agua superficial se hunde y así inicia la circulación termolina. Cada masa de agua que se ha formado entonces se hunde, pero no se hunde hasta el fondo, lo hace hasta la profundidad que posee una densidad similar a la de esa capa de agua. Como pueden notar, la circulación termolina origina entonces inicialmente corrientes verticales que luego se convierten en una circulación horizontal. En la siguiente animación van a poder observar cómo ocurre el proceso. El agua superficial llega a las zonas polares, allí entonces se enfría o se saliniza, se produce el incremento de densidad, se hunde esa primera capa de agua y comienza a formar las diferentes masas de agua profundas e intermedias que encontramos en los océanos. Una vez que inicia la circulación de forma vertical, esta agua es transportada por todo el planeta. Lo hace ya a diferentes profundidades y mantiene prácticamente sus mismas características de temperatura y salinidad en el recorrido que hace por el planeta. En la imagen pueden ver el agua superficial que ya está mezclada y que, bueno, es considerada simplemente una capa de agua mezclada, y el agua
que es más profunda. Me gustaría además llamar la atención en ustedes sobre esta corriente que pueden observar acá, de la cual vamos a hablar en futuras clases. En esta figura pueden observar el patrón general de circulación termohalina en el planeta. El color rojo, la banda de color rojo, representa aguas superficiales que son cálidas y la banda azul, las aguas frías que son más profundas. Por esta misma forma que tiene la circulación termohalina, también se le conoce como el gran cinturón transportador. Y algo bien interesante es que desde el momento en el cual se forman las masas de agua e inicia la circulación termohalina hasta dar un recorrido completo por el planeta, es un proceso que tarda unos 1000 años. Es decir, no es un proceso en escala temporal corto. Las masas de agua que se han formado en esas regiones mantienen las características de temperatura y salinidad que poseían al momento de su formación, lo que permite su identificación en cualquier parte del planeta. Esto mientras no hayan estado expuestas a algún proceso que pueda producir mezcla. Pero las características que mantienen son de temperatura y salinidad. Y aquí hay que tener cuidado. La densidad no es una propiedad conservativa de las masas de agua, solamente la temperatura y la salinidad. Porque si ustedes recuerdan cómo se hace el cálculo de densidad, entonces podrán entender que varias combinaciones de temperatura y salinidad pueden dar como resultado el mismo valor de densidad. La identificación de las masas de agua se realiza a través de análisis de temperatura y de salinidad. Para eso son muy útiles los análisis de temperatura y salinidad. Con una precisión, la salinidad de al menos 2 decimales, y esto es importante. Por eso aquello de que no podíamos medir la salinidad para hacer este tipo de estudios solamente con un refractómetro, eso no nos va a servir, por supuesto, mucho menos cuando estamos hablando de aguas profundas. Si ustedes observan la imagen, muestra la ubicación de las masas de agua en un perfil vertical y de forma comparativa el océano Atlántico, el Pacífico y el océano Índico con diferentes masas de agua. Por ejemplo, la que está en tonos rosados corresponde al agua antártica intermedia. Aquí hay algo importante que deben saber y es que el acrónimo que se utiliza para estas masas de agua es el mismo acrónimo independientemente del idioma en el cual
ustedes estén estudiando o estén leyendo algún libro o algún paper, porque estos son acrónimos tomados por acuerdos internacionales de la IAPSO. Entonces, el agua antártica intermedia es AAIW, el agua ártica intermedia AIW y así sucesivamente la larga lista que existe de masas de agua. Les recomiendo que lean el libro Talley 2011, que posee una lista bien interesante de las masas de agua con todas sus características. Como son muchas, por supuesto no las voy a presentar acá. La identificación tradicionalmente se realiza con gráficos TS. Estos gráficos TS son gráficos de temperatura y salinidad. La figura de la izquierda es un típico gráfico TS donde se muestra entonces la salinidad en el eje de las X y la temperatura en el eje de las Y. Las líneas azules representan la densidad y las bandas de colores, las masas de agua a las que corresponde cada océano. En azul claro el Atlántico, en verde el océano Índico y en rosado el océano Pacífico. La figura de la derecha, por su parte, indica específicamente algunas masas de agua del Atlántico que están identificadas en este caso por el acrónimo, porque si no iba a ser muy cargado la figura. El cuadrado negro que ven indica las propiedades de temperatura y salinidad del núcleo de esa masa de agua. Por ejemplo, el agua antártica de fondo, que es esta que tienen acá, entonces corresponde a esta temperatura y esta salinidad específica. Eso no quiere decir que sea solamente esa, existe un rango de temperatura y un rango de salinidad, pero el núcleo en el momento en el cual se forma el agua tiene estas características. Lo mismo con cada una de estas masas de agua. Que son entonces esos valores originales. Y las flechas que ven acá no representan mezcla, sino los rangos desde el valor inicial hasta el valor extremo que puede tener esa masa de agua. Es decir, esta sería desde el valor inicial hasta el valor extremo que puede tener la masa de agua. Y esta masa de agua desde este valor hasta este. Entonces, cualquier muestra de agua que nosotros tomemos y tenga estas características va a corresponder a esta masa de agua. Fíjense que esa figura corresponde a el océano Atlántico y es exactamente la misma distribución en azul que vimos en la figura anterior, la que está al lado izquierdo. Además de los diagramas TS, existen otras técnicas para la identificación de las masas de agua. Las más utilizadas son el uso de trazadores químicos, trazadores isotópicos, como el tritio o el carbono 14. También existen métodos estadísticos en los cuales se analizan series de tiempo o conglomerados y recientemente también se han utilizado algunas técnicas bioinformáticas. Lo cierto del caso es que con cierta precisión se puede identificar las diferentes masas de agua. Con esto finalizamos la clase de hoy. No he querido hacerla muy extensa para no mezclarla con otro tema. Me voy a despedir, como siempre, con una frase de algún científico importante, en este caso de Leonardo da Vinci, quien dijo que el agua es la fuerza matriz de toda la naturaleza. Buenas tardes.